En el Antiguo Testamento, la figura de Elías se destaca como uno de los profetas más poderosos y misteriosos enviados por Dios. Su nombre significa «El Señor es mi Dios», y esto resume bien su misión en medio de un pueblo que se había apartado del verdadero culto al Señor. Elías surge en un momento de crisis espiritual en Israel, cuando la idolatría amenazaba con destruir la fe del pueblo escogido. Elías era de Tisbé, en la región de Galaad, y por eso se le llama con frecuencia Elías el Tisbita. La Sagrada Escritura no ofrece muchos detalles sobre su origen o familia, pero presenta a Elías como un hombre firme, celoso e inflamado por el Espíritu de Dios. Aparece de forma repentina, como una llama enviada del cielo para restaurar la alianza entre Dios y su pueblo. El reinado del rey Acab fue uno de los más tenebrosos de la historia de Israel. Casado con la reina Jezabel, una fenicia devota del dios pagano Baal, Acab cedió a las influencias idólatras y permitió que el culto al Dios de Israel fuera sustituido por prácticas paganas. Fue contra este ambiente de apostasía que Elías fue llamado a profetizar. En 1 Reyes 17, Elías hace su primera aparición ante el rey Acab para anunciar una terrible sequía como castigo divino. Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, no caerá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Esta osadía muestra la autoridad profética de Elías, que se coloca como portavoz del Altísimo. Tras esta profecía, Dios ordena a Elías que se retire al torrente de Kerit, donde sería alimentado por cuervos. Este pasaje revela la total dependencia de Elías en la providencia divina, una verdadera prueba de fe que lo prepara para misiones aún mayores. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y él bebía del agua del torrente. Cuando el torrente se secó a causa de la sequía, el Señor envía a Elías a Sarepta, una ciudad pagana, donde una viuda lo sustentaría. Este episodio revela no solo la universalidad de la misericordia de Dios, sino también el poder del profeta, que multiplica la harina y el aceite de la viuda como señal de la presencia divina. En Sarepta, el hijo de la viuda enferma y muere, pero Elías, invocando al Señor con profunda fe, resucita al muchacho. Este es el primer milagro de resurrección narrado en las Escrituras y sirve como testimonio de la intimidad entre Elías y Dios. La mujer entonces reconoce que él es verdaderamente un hombre de Dios. Después de mucho tiempo, el Señor ordena a Elías que regrese a Acab. La sequía había provocado una hambruna severa y el pueblo estaba afligido. Elías desafía a los profetas de Baal y propone un enfrentamiento espiritual en el Monte Carmelo, que se convertiría en el escenario de una de las demostraciones más impresionantes del poder de Dios. En el Monte Carmelo, Elías convoca al pueblo de Israel y a los profetas de Baal para probar quién es el verdadero Dios. Cada grupo debía preparar un sacrificio, pero sin poner fuego. El Dios que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el único Señor. Este desafío fue un momento decisivo para la fe de Israel. Los profetas de Baal clamaron durante horas, cortándose y gritando, pero no hubo respuesta alguna. Elías entonces repara el altar del Señor, derrama agua sobre el sacrificio y hace una oración sincera, pidiendo que Dios muestre al pueblo que Él es el verdadero Señor. El fuego desciende del cielo y consume el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua. Ante esta manifestación divina, el pueblo cae rostro en tierra y reconoce: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Elías ordena entonces que los falsos profetas sean apresados y ejecutados, conforme a la ley de Moisés, poniendo fin a un sombrío capítulo de idolatría en Israel. Tras esta victoria espiritual, Elías sube a la cima del Carmelo para orar por lluvia. Envía a su siervo 7 veces para observar el horizonte, y a la 7ª vez surge una pequeña nube, señal de la restauración.
Poco después, una intensa lluvia cae sobre la tierra, mostrando que la maldición de la sequía había sido retirada. La oración perseverante de Elías es un ejemplo de fe viva. Incluso después del triunfo en el Carmelo, él sabía que debía interceder sin cesar, pues el corazón del pueblo aún estaba en proceso de conversión. Su comunión con Dios era profunda y su confianza inquebrantable. Jezabel, al enterarse de la derrota de los profetas de Baal, jura matar a Elías. El profeta entonces huye al desierto, sintiéndose desanimado y solo. Esta fase de su vida muestra que incluso los grandes hombres de Dios enfrentan momentos de debilidad, depresión y agotamiento espiritual. En el desierto, Elías llega a pedir la muerte, diciendo: «Basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Se recuesta bajo un árbol y duerme exhausto, pero el ángel del Señor lo visita, le da pan y agua y lo anima a continuar. Fortalecido por este alimento celestial, Elías camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley. Allí encuentra refugio en una cueva y tiene una de las experiencias más íntimas con Dios. Dios se manifiesta a Elías, pero no en un terremoto, ni en el fuego, ni en el viento fuerte, sino en una brisa suave. Este momento revela que el Señor habla de forma íntima, en el silencio del alma, y que la verdadera presencia divina muchas veces se revela en la quietud y la paz interior. Elías entonces expresa su angustia. Se siente solo, abandonado, y cree ser el único fiel que queda en Israel. Dios, sin embargo, lo corrige. Aún hay 7,000 que no se han postrado ante Baal. Con esto, Elías comprende que no está solo y que su misión aún no ha terminado. El Señor lo envía de vuelta con una nueva misión: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Así, el ministerio de Elías comienza a dar frutos duraderos, preparando la continuidad de la obra de Dios entre el pueblo. Elías encuentra a Eliseo trabajando en el campo y arroja sobre él su manto, un gesto simbólico que indica la transmisión del llamado profético. Eliseo lo deja todo y sigue a Elías, demostrando obediencia total al plan de Dios. La relación entre Elías y Eliseo está marcada por una intimidad espiritual, como la de un maestro y su discípulo. Elías continúa realizando milagros, profetizando y exhortando a los reyes de Israel, mientras forma a su sucesor en la fe y la fidelidad al Señor. Durante todo su ministerio, Elías se mantuvo firme ante las autoridades corruptas, sin temer proclamar la verdad. Su valentía no provenía de sí mismo, sino de la certeza de que el Señor estaba con él en todas las batallas espirituales. La figura de Elías era temida por reyes y venerada por la gente del pueblo, pues sabían que su palabra venía directamente del corazón de Dios. Era un hombre austero, desapegado, inflamado de celo por la santidad y la pureza de la fe. Su presencia causaba impacto y su ausencia era sentida con pesar. Elías era una llama viva de la justicia divina, y su misión era restaurar la fidelidad entre Dios y el pueblo elegido. Donde había desorden, Elías traía orden. Donde había mentira, proclamaba la verdad. Con el tiempo, su figura se convertiría en símbolo de la espera mesiánica y de la futura restauración de Israel. La tradición judía afirma que Elías regresaría antes de la venida del Mesías, y de hecho, su espíritu profético se haría presente en Juan el Bautista, aquel que prepararía el camino del Señor. Tras la elección de Eliseo como sucesor, Elías inicia una nueva fase de su ministerio, ahora preparando al discípulo para asumir la carga profética. Juntos viajan por varias regiones de Israel, predicando la conversión y denunciando el pecado de reyes y pueblo. La figura de Elías sigue siendo temida y reverenciada allá donde pasa.
Uno de los episodios más impactantes de esta fase es la profecía de Elías contra el rey Acab y la reina Jezabel. El rey, instigado por su esposa, había ordenado la muerte de un hombre llamado Nabot para apoderarse de su viña. El Señor envía a Elías para anunciar que la casa de Acab será destruida y que los perros lamerán la sangre de la reina Jezabel. Esta profecía no solo sacude el palacio real, sino que muestra cuán dispuesto estaba Elías a confrontar a los poderosos en nombre de la justicia divina. Incluso ante amenazas, no retrocedía, pues su fidelidad a Dios era mayor que cualquier temor humano. Elías permanece atento a los signos de los tiempos y continúa transmitiendo a Eliseo no solo palabras, sino el testimonio vivo de una vida dedicada enteramente al Señor. Eliseo observa cada paso del Maestro, aprendiendo a escuchar la voz de Dios en medio del tumulto del mundo. Los dos profetas pasan por varias ciudades santas: Gilgal, Betel, Jericó. En cada etapa, Elías anuncia que será llevado por el Señor, pero Eliseo insiste en acompañarlo hasta el final, diciendo con firmeza: «Tan cierto como vive el Señor, no te dejaré». Este pasaje, narrado en 2 Reyes 2, muestra la fidelidad de Eliseo a su maestro y también lo consciente que era Elías de que su misión se estaba cumpliendo. Incluso ante la inminencia del final, no abandona su postura de profeta activo, siempre atento a lo que el Señor desea realizar. Al llegar al río Jordán, Elías toma su manto, lo enrolla y toca las aguas que se separan para que él y Eliseo crucen. Este milagro recuerda la travesía del Mar Rojo por Moisés e indica que Elías actúa con la misma autoridad otorgada a los grandes líderes de la historia sagrada. Al cruzar el río, Elías pregunta a Eliseo qué desea antes de ser llevado. Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías, es decir, el mismo ardor profético que inflamaba a su maestro, pero en grado aún mayor. Elías dice que eso será posible si Eliseo lo ve siendo llevado. Entonces, ocurre uno de los momentos más extraordinarios de la Biblia. Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Eliseo presencia todo y grita: Padre mío, carro y caballería de Israel». Enseguida, Elías desaparece de la vista de los hombres. El manto de Elías cae a los pies de Eliseo, que lo recoge como señal de que el espíritu del Maestro reposa ahora sobre él. Al regresar al Jordán, Eliseo repite el gesto de Elías. Toca las aguas con el manto y éstas se abren. Así, Dios confirma que la misión profética continúa. La ascensión de Elías es un hecho único en el Antiguo Testamento, compartido solo con el patriarca Enoc. Elías no muere, sino que es llevado directamente junto a Dios. Por eso se convierte en una figura escatológica, esperada por los judíos como el precursor del Mesías. La figura de Elías sigue viva en la memoria del pueblo de Israel. Incluso hoy, durante el Seder Pascual judío, se deja una silla vacía para Elías, como señal de su futura llegada. Es símbolo de la esperanza mesiánica, de la restauración y de la fidelidad a la alianza. En el Nuevo Testamento, la figura de Elías resurge con fuerza, especialmente en los Evangelios. Muchos creían que Jesús era Elías reencarnado debido a sus milagros y su poderosa predicación. Pero el propio Cristo aclara que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Juan el Bautista, con su vida austera, su retiro en el desierto y su predicación firme, encarna de hecho el espíritu de Elías. El ángel Gabriel había anunciado a Zacarías que su hijo vendría con el espíritu y el poder de Elías. Esta identificación es confirmada por el mismo Jesús. La misión de Elías, por lo tanto, desborda los límites de su época. Se convierte en arquetipo del profeta auténtico, aquel que habla en nombre de Dios con valentía, denuncia la injusticia y no se deja corromper por intereses terrenales. Su vida está marcada por milagros, confrontaciones
y momentos de profunda comunión con Dios. No fue solo un hombre de palabras, sino de acciones poderosas que revelaban la presencia viva del Señor en medio de su pueblo. Entre sus milagros más famosos, además del fuego en el Monte Carmelo y del arrebatamiento, están la multiplicación de la harina y el aceite, la resurrección del hijo de la viuda, la travesía del Jordán y el castigo contra los profetas de Baal. Todos estos actos mostraban que Elías actuaba por orden del Dios verdadero. El celo de Elías por la pureza de la fe lo llevaba a reaccionar con severidad contra la idolatría. Sabía que la alianza entre Dios e Israel era sagrada y que cualquier forma de sincretismo o infidelidad llevaba al pueblo a la ruina. Por eso, su lenguaje era duro, pero siempre movido por el amor a Dios. Aunque era un hombre fuerte, Elías también experimentó la fragilidad humana. En el desierto pidió morir, en la cueva se sintió solo. Esto lo hace más cercano a nosotros, pues muestra que el profeta también tiene sus momentos de dolor y duda, pero permanece fiel hasta el final. Elías también fue ejemplo de vida de oración. Su intimidad con Dios no era solo fruto de revelaciones extraordinarias, sino de una constancia en la escucha, el silencio y la contemplación. La oración era su fuerza en el combate espiritual. En los tiempos actuales, la figura de Elías nos desafía a ser profetas en el mundo de hoy. En medio de una sociedad cada vez más distante de Dios, estamos llamados a vivir como Él, con valentía, fidelidad y ardor misionero. La tradición carmelita ve en Elías a su padre espiritual. Los primeros monjes del Monte Carmelo se inspiraron en él para vivir la vida de oración, silencio y penitencia. Por eso, hasta hoy, Elías es considerado el patriarca del Carmelo. Su presencia mística sigue inspirando a los fieles que buscan la santidad. Elías nos enseña que incluso en tiempos de oscuridad y confusión, la luz de la verdad no se apaga. Dios siempre levanta profetas para restaurar su alianza con la humanidad. La relación entre Elías y Eliseo es también un bello testimonio de discipulado. El maestro forma al discípulo y el discípulo honra el legado del maestro, convirtiéndose él mismo en instrumento de Dios. Este modelo se repite a lo largo de la historia de la Iglesia. Al final de esta etapa, vemos que la misión de Elías no terminó con su arrebatamiento. Por el contrario, se perpetúa en cada hombre y mujer que se dispone a escuchar la voz de Dios, denunciar el pecado y preparar los caminos del Señor que viene. Tras el arrebatamiento de Elías, su figura se consolida como símbolo de esperanza escatológica. En los escritos de los profetas posteriores, especialmente Malaquías, leemos que Elías retornará antes del gran y terrible día del Señor, preparando los corazones para la venida de Dios. Esta profecía se volvería clave en la espera mesiánica del pueblo judío. El profeta Malaquías afirma: «He aquí que os enviaré al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor». Mameel 4:5. Esta profecía refuerza la importancia de Elías en la historia de la salvación y muestra que su misión no se agotó en el Antiguo Testamento. Por eso, muchos judíos esperaban que Elías volviera literalmente, y esta expectativa se fortaleció en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo. Elías era visto como el precursor del Mesías, aquel que prepararía espiritualmente a Israel para la llegada del reino de Dios. Esta creencia explica por qué, cuando Jesús comenzó a predicar y realizar milagros, muchos se preguntaban: ¿será este Elías? Otros decían que Juan el Bautista era Elías reencarnado. El impacto espiritual del profeta fue tan grande que moldeó la visión del pueblo sobre los signos de los tiempos. En el Evangelio, según San Mateo, Jesús es claro al decir: Elías ya vino, pero no lo reconocieron. Entonces los discípulos entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Esta afirmación sella el vínculo entre el antiguo profeta y el nuevo precursor del Señor, mostrando la continuidad entre las alianzas.
Juan el Bautista, como Elías, vivió en el desierto, vestía ropas de pelo de camello y predicaba con firmeza la necesidad de la conversión. Su vida austera y su valentía al enfrentar a los poderosos, como Herodes, reflejaban claramente la misión del profeta Elías ante Acab y Jezabel. La misión profética de Elías, por lo tanto, es un nexo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Representa el llamado a la fidelidad, a la pureza de la fe y a la espera vigilante de la manifestación divina. Elías no solo denunciaba el error, sino que encendía en el pueblo la esperanza de la restauración. Un momento singular que revela la grandeza espiritual de Elías en el Nuevo Testamento es la transfiguración de Jesús. En lo alto del monte Tabor, Cristo aparece en gloria, y a su lado están Moisés y Elías. Esta escena confirma que Elías es una de las figuras más grandes de la revelación divina. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Ambos aparecen glorificados junto al Señor, como testigos del plan salvífico de Dios. Elías está vivo en la presencia de Dios, como anticipación de la resurrección y de la vida eterna prometida a quienes son fieles. La presencia de Elías en la transfiguración también indica que su misión no se limitó al pasado, continúa teniendo un papel relevante en el tiempo presente y futuro, señalando al Cristo glorioso y a la victoria final de Dios sobre el pecado y la muerte. La espiritualidad cristiana acogió profundamente la figura de Elías. Se convirtió en modelo para monjes, eremitas y contemplativos, especialmente en la tradición carmelita, que lo reconoce como inspirador de su vida de oración, penitencia y silencio. Los primeros monjes que habitaron el Monte Carmelo, entre los siglos XI y XII, veían en Elías el modelo ideal de unión con Dios. Allí, en ese mismo monte donde Elías desafió a los profetas de Baal, surgía la semilla de la Orden del Carmelo, dedicada a la contemplación y al celo por la fe. Para los carmelitas, Elías es el padre espiritual, aquel que primero eligió el Carmelo como lugar de retiro y oración. Su celo ardiente, su valentía profética y su comunión con Dios son valores centrales de la espiritualidad carmelita hasta hoy. La fiesta de Santo Elías se celebra el 20 de julio en la iglesia, especialmente en las órdenes y comunidades ligadas al Carmelo. En ese día se recuerda no solo al profeta del Antiguo Testamento, sino también el ideal de vida que representa para los consagrados a Dios. Elías también es recordado en otras tradiciones cristianas. En la Iglesia Ortodoxa se le venera como un gran taumaturgo e intercesor, y muchos monasterios llevan su nombre. Su figura une a cristianos de diferentes ritos y tradiciones, todos fascinados por su poder y santidad. En algunas regiones del mundo, especialmente en Oriente Medio, Elías es conocido también como un santo intercesor contra tormentas, sequías y desastres naturales. Su vínculo con los elementos de la naturaleza, como el fuego y la lluvia, se ve como señal de su poder profético. La devoción popular a Santo Elías incluye oraciones pidiendo su intercesión contra el mal, contra la idolatría moderna y por los líderes de la Iglesia. Muchos acuden a él como modelo de valentía en tiempos de persecución y confusión espiritual. Los santos y doctores de la Iglesia también escribieron sobre Elías con admiración. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y otros místicos carmelitas hablan de Elías como maestro de oración, alguien que supo escuchar la brisa suave de la presencia de Dios en medio del silencio. Elías, aun habiendo vivido antes de la venida de Cristo, es considerado un verdadero santo en la espiritualidad católica, pues su vida fue una anticipación del Evangelio. Vivió para Dios, enfrentó al mundo y preparó los caminos del Señor. La figura de Elías también inspira a los fieles laicos a vivir una vida coherente con la fe, incluso en ambientes hostiles. Nos enseña que la santidad no es fruto de la comodidad, sino del enfrentamiento amoroso con todo lo que nos aleja de Dios.
En tiempos de relativismo y confusión doctrinal, la voz de Elías sigue resonando. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo. Esta pregunta aún resuena en los corazones de muchos católicos ante las tentaciones del mundo. El profeta Elías nos invita a elegir, a tomar partido, a no vivir una fe tibia o superficial. Exige de nosotros una fe firme, ardiente e innegociable, incluso si eso nos cuesta sacrificios e incomprensiones. Su vida también nos muestra que Dios actúa poderosamente por medio de instrumentos humanos frágiles. Elías tuvo miedo, lloró, deseó la muerte, y aún así, Dios lo eligió para grandes obras. Esto nos consuela y anima a seguir luchando, incluso en nuestras debilidades. En la pedagogía divina, Elías fue formado en el desierto, probado en el dolor y elevado a la gloria. Este camino nos enseña que no hay resurrección sin cruz ni victoria sin combate espiritual. El itinerario de Elías es el itinerario de todos los santos. Al final de esta tercera parte, comprendemos que Elías no es solo un personaje del pasado, sino una figura viva en la tradición de la Iglesia. Sigue siendo maestro, intercesor y modelo para todo aquel que desea ser fiel al Señor en medio de un mundo que lo rechaza. La misión profética de Elías es un llamado eterno para la Iglesia de todos los tiempos. En cada época de la historia surgen momentos de infidelidad, idolatría, corrupción espiritual y moral. Elías nos enseña que no podemos callar ante estos desafíos. La verdad de Dios debe proclamarse con valentía. En los días actuales, en que la fe cristiana es constantemente ridiculizada, relativizada o marginada, el ejemplo de Elías se vuelve aún más necesario. Él no buscó agradar a los hombres, sino ser fiel al Señor. Su celo estaba inflamado por amor, no por vanidad personal. Elías vivió en el exilio, en el desierto, entre viudas y persecuciones. Su misión no estaba ligada al prestigio o a la aceptación social. Al contrario, su voz incomodaba a reyes y multitudes. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios, muchas veces, nos pondrá en conflicto con el mundo. Pero el profeta no actúa por cuenta propia, es movido por el Espíritu Santo. Esto también se aplica a cada cristiano hoy. No estamos solos en nuestra misión. Cuando somos fieles, el Espíritu nos inspira, fortalece y guía, como hizo con Elías a lo largo de su vida. El silencio de la cueva, donde Elías encontró la brisa suave de Dios, nos recuerda que la verdadera fuerza espiritual nace de la oración. La acción profética que transforma el mundo nace de la escucha de Dios, no de la agitación ni de la ideología. Elías era contemplativo en la acción. Su experiencia en el monte Horeb nos enseña la importancia de discernir la presencia de Dios, no en manifestaciones espectaculares, sino en el silencio del corazón. En tiempos de ruido, distracción y superficialidad, Elías nos invita a entrar en la cueva del alma y oír la voz divina. La espiritualidad del Carmelo, que tiene a Elías como su padre, vive esta tensión entre la oración profunda y el testimonio valiente. Es una espiritualidad de fuego, silencio y fidelidad que forma almas fuertes, libres y totalmente entregadas al querer de Dios. La fidelidad de Elías no se manifestaba solo en los grandes enfrentamientos, sino también en la obediencia a los pequeños mandatos de Dios: ir al torrente, visitar a la viuda, caminar por el desierto. Así también nosotros estamos llamados a obedecer en las pequeñas cosas, con confianza. Los milagros de Elías muestran que Dios actúa poderosamente a través de los que creen, pero esos signos extraordinarios no tenían por objetivo el espectáculo, sino la conversión de los corazones. La finalidad del profeta siempre fue reconducir a Israel a la alianza con el Señor. En nuestra vida personal podemos pedir la intercesión de Santo Elías
para ser fortalecidos en la fe. Él es modelo para quienes enfrentan pruebas, persecuciones o se sienten desanimados. Elías nos muestra que Dios nunca abandona a sus siervos. La imagen del fuego, tan ligada a Elías, representa al Espíritu Santo que purifica y consume todo lo impuro. El cristiano, a imagen de Elías, debe permitir que el fuego divino lo transforme por completo, convirtiéndolo en instrumento de conversión y santificación para el mundo. Elías también nos enseña la importancia del discipulado. Formó a Eliseo con paciencia y celo, preparándolo para continuar su misión. Esto nos inspira a formar a otros en la fe. Hijos, jóvenes, amigos, todos pueden ser preparados para dar continuidad a la obra de Dios. El mundo necesita profetas como Elías, hombres y mujeres que, aún anónimos, sean signos vivos de la presencia de Dios. Profetas que no se corrompan, que no negocien valores, que no teman denunciar el pecado, pero lo hagan con amor y esperanza. La profecía no es solo denuncia, es también anuncio. Elías anunció que Dios no abandonaría a su pueblo, incluso en tiempos de apostasía. Mostró que, aun cuando todo parecía perdido, Dios todavía tenía un plan de salvación. Esto nos consuela profundamente. Entre tantas voces confusas, Elías representa la voz clara y firme, venida de lo alto, una voz que rompe el silencio de la indiferencia y de la omisión. Su valentía no era agresiva, sino llena de autoridad, pues provenía de la intimidad con el Dios vivo. La figura de Elías al final de los tiempos también es de gran importancia. La tradición cree que él será uno de los 2 testigos del Apocalipsis, CF, AP 11, que volverán a la tierra para anunciar la verdad antes de la segunda venida de Cristo. Su papel es, por tanto, escatológico. Esta visión nos hace comprender que el ministerio de Elías aún no ha terminado. Sigue siendo signo y promesa. Así como preparó la primera venida del Señor en la figura de Juan Bautista, puede preparar también la segunda, llamando los corazones a la penitencia y a la fe. Muchos fieles, al consagrarse a la vida de oración o al apostolado, toman a Elías como intercesor. Representa el fuego del celo y de la entrega total. Su memoria sigue viva entre quienes desean amar a Dios con intensidad y sin reservas. La Iglesia, al venerar a Elías, no solo recuerda el pasado, sino que actualiza su misión profética. El mundo moderno, con sus falsos dioses, el dinero, el placer, el poder, necesita oír de nuevo la voz de Elías. Si el Señor es Dios, seguidlo. Es necesario que surjan nuevos Elías en nuestras familias, parroquias, colegios y medios de comunicación. Hombres y mujeres que no teman predicar la verdad, aunque ello conlleve persecuciones. El coraje de Elías es el antídoto para la cobardía de los tiempos modernos. La Iglesia necesita profetas como Elías, que no se rindan a la comodidad, que no suavicen el Evangelio para agradar a todos, sino que proclamen con amor y firmeza el mensaje de la salvación. Elías es el modelo del predicador auténtico. En cada época, Dios suscita profetas para restaurar el corazón del pueblo. Si hoy hay crisis de fe, de identidad y de valores, es porque necesitamos más que nunca la voz profética de Elías resonando en nuestros púlpitos, en nuestras familias, en nuestros corazones. La devoción a Santo Elías debe llevarnos a una vida más profunda de oración, valentía y amor a la verdad. No es una devoción sentimentalista, sino exigente. Elías exige de nosotros conversión, acción y entrega radical al Señor. Al final de este itinerario espiritual y bíblico, comprendemos que Elías no fue solo un gran profeta, es un faro para todos los que desean permanecer fieles al Dios verdadero. Su legado nos desafía a una vida de santidad en medio de la oscuridad del mundo. Que Santo Elías, profeta del Altísimo, interceda por nosotros, para que seamos profetas en nuestro tiempo, apasionados por Dios, atentos a su voz,
firmes en la fe, ardientes en la caridad y dispuestos a preparar los caminos del Señor, que viene con poder y gloria.